Y pues vamos a iniciar y solo para retomar contexto de los tres capítulos anteriores, ¿sí? De los tres capítulos anteriores en relación al matrimonio, vamos a leer del versículo 1 al versículo 19, por favor. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienes don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás algo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así es, hasta ahí hemos analizado estos versículos, 19 versículos, en tres sesiones. Si ustedes se dieron cuenta en esta lectura, Pablo habla de aspectos bien importantes, fundamentales, que poco a poco hemos ido desmenuzando para tratar de entender en su contexto correcto todo este tema relacionado con el matrimonio. Aclaramos, por ejemplo, solo por mencionar uno de varios conceptos, el concepto del deber conyugal, que no tiene que ver exclusivamente con el aspecto sexual, sino con todos aquellos aspectos que conforman la relación entre esposo y mujer, que al momento de que tiene que ver o tiene que se da la relación íntima entre los esposos, es un complemento y en ese momento aflora toda la consecuencia de una buena relación que tienen los esposos. Analizamos también que no se puede, es imposible o es incorrecto tratar de concebir el aspecto del deber conyugal como el aspecto sexual como algo aparte, como algo que se tiene que analizar o observar de forma separada. No tendría sentido, perdería el sentido correcto del concepto. E incluso mencionamos, por ahí les referí textualmente lo que la ley
lo que la ley, en este caso el código familiar, describe literalmente como deber conyugal, precisamente un concepto que lo cita el apóstol Pablo, tal cual abogado, él conocía perfecto este concepto. Y de ahí deriva, por supuesto, toda una explicación que ya en su momento dimos, para que en su momento no se piense, como en ocasiones equivocadamente se dice, o principalmente el hombre, ¿no? Pues que la mujer tiene la obligación de cumplir con él en el aspecto sexual, en el aspecto íntimo. Sí, pero no es una obligación. Es decir, es una consecuencia de que la has tratado como un vaso más frágil, como el pétalo de una rosa. Es decir, es una consecuencia de... En fin, todo esto lo analizamos y en nuestro estudio anterior comprendimos que entendimos nosotros que el apóstol Pablo, para hablar de este aspecto tan importante que es el matrimonio, cuando algunos de los esposos vienen a la fe del Mesías y otros no, y también analizamos las circunstancias en que es sano que el esposo y la esposa creyente permanezcan en este vínculo, en el vínculo matrimonial, a pesar de la incredulidad de su cónyuge. También lo analizamos en qué casos puede llegar a ser sano, ¿no? Permanecer, prevalecer, pero hasta qué momento no es sano continuar con esa relación. Y también Pablo enseña otro aspecto importantísimo relacionado con las circunstancias en que las personas en general son llamadas por el Señor a formar parte de su pueblo. Y Pablo habla de manera general de dos grupos de personas de manera general. Y las circunstancias en que se encuentran cuando manifiestan su anhelo de conocer a Dios. Y Pablo identifica a los de un grupo como los que vienen a la fe de Yeshua siendo circuncidados. Fíjate qué interesante cómo es que Pablo se refiere al aspecto, pero para hablar de un aspecto general de este concepto. Los refiere como circuncidados. Y él se refiere al pueblo judío específicamente, que como ya lo sabemos, hubo muchísimos judíos que creyeron en Yeshua en su momento. Hechos capítulo 21, verso 20, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Todos eran observantes de la ley. Y esto es a lo que se refiere Pablo al definir a este grupo de personas como fuiste llamado siendo circunciso, quédate circunciso. Es decir, no abandones lo que ya tienes, no deseches lo que ya siendo judío ya adquiriste. Así es que Pablo se refiere a este primer grupo como quienes conocen la ley, solo que ahora su propósito era restaurar conceptos bíblicos que fueron desplazados por la tradición judía con muchos mandamientos de hombres y es por ello que Pablo les dice a ellos, quédense circuncisos. Es decir, no se está refiriendo específicamente a la circuncisión física, sino a todo el concepto de la observancia y la ley que ellos tenían. Les dice, quédense como están, solamente que a partir de este momento van a comenzar a transformar su mente y entendimiento conforme a la doctrina del Maestro. Porque entendieron, todos estos, estamos hablando de los que creyeron en Él. Ellos entendieron que tenían que empezar de nuevo, como que resetear, ¿verdad?, su entendimiento. Mientras que, por otro lado, se refiere a otro grupo que en general no conocían la ley. A este otro grupo. Y que quieren conocer al Dios de Israel, pero les dice igualmente que se queden como están, a fin de no caer en el error de comenzar a querer cumplir mandamientos sin entenderlos, sin entender el mandamiento
el propósito divino de cada mandamiento. Esto es fundamental. Y en este segundo grupo, pues nos encontramos, creo que la mayoría de todos nosotros, que estamos viniendo al Señor a través de su conocimiento en el cumplimiento de sus mandamientos. Pero algo muy importante que también tenemos que considerar es que esto tiene que ser de forma consciente. Muchas veces lo primero que te dicen antes de que entiendas nada es comienza a cumplir mandamientos. Y lo primero, tienes que circuncidarte. Y tú con un corazón sincero vas y haces las cosas que te dicen, pero sin haberlas entendido. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo. Quédate incircunciso, es decir, quédate así como estás hasta que no entiendas, no razones cada una de las cosas que vas a hacer, para que entonces tu convicción en la fe sea fidedigna. Y es así que Pablo emite este razonamiento. La circuncisión nada es, fíjate bien lo que dijo, pero en todo este contexto, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios conscientemente en tu corazón, razonadamente, un culto razonado. Por esa razón, Pablo habla así. No es que esté desechando la circuncisión de ninguna manera, sino es en todo este contexto, en este entendimiento. Una declaración con la que el apóstol Pablo anima a todo creyente a que su fe sea llena y plena de una convicción que solo da el Espíritu de Dios, a fin de no perder de vista el fundamento de nuestra fe, Yeshua. Esto era lo que estaba animando Pablo, que el fundamento de todos estos que estaban viniendo sea únicamente la doctrina del Señor, pura, limpia, sin contaminaciones de enseñanza de hombre. Y dice el verso 20 de 1 Corintios 7, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Una vez más confirma esto. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Está diciendo lo mismo. Está diciendo lo mismo que dijo al principio. Fuiste llamado siendo esclavo. Fuiste llamado siendo hijo de la esclava. ¿Te acuerdas? Está bien, no te preocupes, pero en la medida que te sea posible, sal de esa esclavitud, sal de esa tradición, sal de todo ese adoctrinamiento que no te va a permitir ser libre. Dice, procúralo más. Verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Es un proceso. Qué bueno que está llamado siendo libre, es decir, que eres incircunciso, ok, en ese concepto, todo este contexto. Pero ahora te sometes al gobierno del rey. Eres su esclavo. Así es de que aquellos que habían sido circuncisos en este contexto de todo este adoctrinamiento del pueblo judío, tenían un trabajo más, es decir, tenían que dar un paso más, salir de aquello para posteriormente someterse al gobierno del Mesías. Independientemente de que en aquella época existía la figura de siervo por diversas causas, como lo establece la Torá, en este pasaje Pablo no necesariamente se refiere a esta condición de las personas, sino que Pablo hace referencia a la esclavitud en el mismo contexto en que viene hablando acerca de quienes se encuentran en la condición de seguir la ley, pero bajo el yugo de mandamiento de hombre, en cuyo caso Pablo les dice que no se preocupen, ok, no te preocupes, pero les exhorta a que a la brevedad salgan de esa forma de observancia y les exhorta a que a la brevedad salgan de esa forma de observancia bien
correctamente, sin desechar lo que recibieron, y enseguida explica por qué dice que el Señor, que en el Señor, que haya sido siendo esclavo, ¿sí?, en realidad es libre del Señor. De manera que el contexto de la esclavitud, entonces, a que se refiere Pablo, no tiene que ver con la condición de la persona, la condición de esclavitud física que se encontraba en calidad de ya sea de siervo a esta persona, por cumplir algún mandamiento de la Torá. Recordemos que la Torá hablaba de esta condición, sino que Pablo habla de la esclavitud que genera el seguir mandamientos de hombres. Fíjate cómo lo expone en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 21. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído a la ley? Una vez más, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí el apóstol Pablo en este pasaje está exponiéndote lo mismo que le está diciendo a los corintios, en que está hablando del tipo de esclavitud a la que en un momento dado se refieren los versículos 21 y 22. Dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Es decir, fuiste llamado siendo circunciso, judío, no tengas problema. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, ¿sí? Esfuérzate por entender lo que tienes que hacer. Así que Pablo, en el contexto de este pasaje de Corintios, se refiere a la esclavitud como una condición que tiene el judío por causa de pretender obtener la bendición por sus propias fuerzas, ¿sí? Ok, deja eso, así como lo hizo Jacob. ¿En qué momento lo hizo Jacob? En el momento que se le cambió el nombre. En el momento que dijo, el ángel le dijo: dejarás de llamarte Jacob, es decir, dejarás de obtener las cosas bajo tu propio esfuerzo. Y te llamarás Israel, es decir, a partir de hoy vas a obtener las cosas con el favor de Dios, con la bendición de Dios, solamente con Él. Vas a luchar con Dios, vas a hacer las cosas conforme a su voluntad y no conforme a tu voluntad. Eso fue lo que pasó con el pueblo judío. Comenzaron a hacer las cosas en sus propias fuerzas. Hoy en día continúan con muchas tradiciones que nacen de este esfuerzo porque ellos hacen las cosas a su manera. Por ello, al referirse a los que fueron llamados siendo libres, al asumir el yugo del Mesías, de Yeshua, es decir, vivir bajo el gobierno cumpliendo mandamientos, en el sentido en que los enseña Yeshua, entonces asumimos que somos esclavos no de aquellas tradiciones, sino esclavos de Yeshua. Y a continuación explica la razón de la libertad que tienen unos y la libertad que tienen otros. Fíjate, verso 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres.
Ya te diste cuenta que no tiene nada que ver con el tema de la esclavitud de la que habla la Torá, del siervo. Verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es decir, no tiene que ver el hecho de que, por ejemplo, ¿en qué sentido debió haberlo entendido un judío en ese momento cuando le dijo Pablo esto? Y lo dijo a los dos grupos para que uno no desprecie al otro, precisamente, para que no haya conflictos. Nosotros somos libres porque no sabíamos, no teníamos la ley. Ahora vamos a adquirir la ley, pero bajo el fundamento del Mesías. Y ustedes, no, pues ustedes están del otro lado, ustedes no tienen nada que ver conmigo, con nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente siguen tradiciones de hombre. No, aquí lo que está diciendo Pablo es animando para que no haya este conflicto. Recuerden que esta carta inicia precisamente con el propósito de que Pablo establezca las bases de conciliación entre judíos que se encontraban allí en Corinto y gentiles que estaban viniendo a la fe del Señor. Así es de que aquí confirmamos que Pablo no está hablando de los mandamientos que otorgaban una condición de esclavos o siervos a los hombres, sino de la esclavitud que provoca seguir los mandamientos y tradiciones de hombres. Por ello dice, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Y por qué estoy insistiendo en este tema? Bueno, porque hay enseñanza en ese sentido. Cuando se lee este pasaje, se remite a la Torá en los mandamientos que hablaban de la esclavitud, cuando un israelita se hacía siervo de otro israelita por diversas causas, endeudamiento, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Por eso estoy insistiendo en este tema, para que tratemos de... Y bueno, la invitación, una vez más, no significa que yo tenga toda la razón, una vez más es para que ustedes mediten, ¿sí? Lo consideren, es un punto de vista distinto, en base, y yo estoy tratando de tomar el contexto de la enseñanza del apóstol Pablo, solamente. Y aquí alguien podría preguntarse, ¿por qué Pablo habla de este tema cuando estaba hablando del matrimonio? Como que se sale del contexto. No, los solteros, Pablo habla aquí en este capítulo habla del matrimonio, de los solteros y los divorciados. Dices tú, ¿por qué está hablando de este tema, Pablo? Porque el contexto es el mismo, porque es justo la condición en que Pablo está hablando del matrimonio desde la perspectiva de los creyentes que están viniendo a la fe del Mesías, ¿sí? Sean o no judíos, y más adelante Pablo mismo va a confirmar esto. Vamos a poner atención. Vamos a continuar. Dice verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo responde a esto de antemano. Se entiende que fue una pregunta que previamente ya le habían hecho a Pablo, los padres de los hijos o de las hijas, ¿sí?, que estuvieran en edad de casarse. Sin embargo, aquí Pablo dijo específicamente que en cuanto a estos jóvenes vírgenes, no tenía mandamiento del Señor, pero aún así iba a dar su opinión como si fuese él un juez. ¿Y por qué? Porque está viendo que es digno de la confianza de todos esos corintios por haber obtenido gracia. Y él lo aclara, dice, pero solo por la gracia y la misericordia de Dios y por su anhelo de ser fiel a Dios. Por el testimonio del Espíritu, él estaba seguro de que su opinión sería acorde al pensamiento de Dios. Él está anticipándose, antes de que le den la gloria y todo, no, se está anticipando de que su opinión no va a estar desligada del corazón, del pensamiento del Señor. Recordemos que sobre Pablo estaba el Espíritu de Dios. Así es que esta confianza que tiene Pablo es consecuencia de esa conciencia, precisamente acerca del Espíritu del Señor, para hablar con autoridad, como lo va a expresar en los versículos siguientes. Y
aunque el texto parece referirse solo a mujeres vírgenes, en realidad lo que Pablo va a hablar tiene que ver con mujeres y varones vírgenes, solteros, niños, muchachos, jóvenes, pongan atención. Dice el verso 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Bueno, aquí Pablo se está refiriendo a los hombres que nunca han estado casados y que a los casados permanezcan casados. Algo que llama la atención es que Pablo habla de la necesidad que apremia. Pero si en aquel tiempo, o sea, como si en aquel tiempo en la ciudad de Corinto hubiese habido algún tipo de conflicto social, persecución en contra de los creyentes, y por lo cual reitera que los solteros, como los casados, se queden como están. Hablando de aquel tiempo, en Corinto, recuerden las circunstancias en que se encontraban los territorios dominados por Roma, muchas veces fueron objeto de persecuciones, a grado de querer incluso exterminar la iglesia del Señor, lo cual en un momento dado, pues siendo solteros, pues hacía más fácil soportar el maltrato incluso, ¿no? Y el sufrimiento, que ver sufrir a la esposa y a los hijos. Esa es una probabilidad. Sin embargo, Pablo va más allá en el ánimo de quedarse solteros, y es que él enfoca su consejo, el consejo que da, lo enfoca en la libertad que tienen los solteros para dedicarse a la obra del Señor, específicamente. Una labor que no siempre es factible para quienes están casados, y las razones por las que Pablo enfoca su consejo tiene que ver con el hecho de que mientras las personas están solteras, su tiempo y su dedicación son para el reino de Dios en su totalidad. Por eso, una vez más, jóvenes, la posibilidad de que decidas quedarte soltero, seas varón o seas mujer, no es para el libertinaje, no es para ti, no es para que disfrutes tu soltería. Eso te va a pervertir. Eso en realidad es un concepto pervertido. O te casas y cumples con tu propósito divino, o te quedas soltero y cumples con tu propósito divino. Pero nada de que te quedas casado, de que decides casarte, quédate casado porque empiezas a decir un montón de pretextos que te inventaste, y a final de cuentas no estamos en el tiempo de Pablo, de los Corintios, de Roma. Desde entonces el mundo ha avanzado y va en detrimento en todos los sentidos, en el aspecto social. Así es de que hoy no sería nuevo, y tampoco es un pretexto como para que hoy diga un soltero, pues es que el mundo está así, las circunstancias están así, y mejor que me quedo sin casar. Bueno, y entonces te vas a dedicar a la obra del Señor. Da por hecho eso. Así es que Pablo enfoca su consejo, ¿sí? Y tiene que ver con el hecho de que mientras que las personas están solteras, su tiempo, su dedicación son para el reino de Dios en su totalidad. Mientras que los casados deben destinar tiempo para el cuidado y atención que implica el deber conyugal, y ya hablamos de qué se trata, estamos hablando de toda la relación sexual, entre el matrimonio. Es decir, no solamente el aspecto sexual, sino el buen trato, la manutención, el trabajo, la dedicación en la casa, los hijos, la educación de los hijos, la instrucción a los hijos, la dedicación que tanto el hombre como la mujer tienen en relación a educar a los hijos en el temor a Dios, tiempo de convivencia, en fin, todo eso es un deber conyugal, a final de cuentas, porque lo que tú como esposo o como esposa hagas por los hijos
se lo debes a tu esposo o a tu esposa. Viceversa, igual. En fin. Así es de que todo esto que involucra el deber conyugal en su totalidad tiene que ver precisamente con este tiempo que los esposos dedican, ¿sí? Y hablando de todos los aspectos relacionados con la pareja, sus derivaciones, hablando de la responsabilidad que conlleva la atención de los hijos también. Todo esto implica el deber conyugal. Y en todo esto, pues, implica tiempo. Todo esto implica tiempo. Que muchas veces, aunque quisieran las personas dedicar su tiempo al llamado a la obra del Señor, no pueden. No podrían. De esto está hablando el apóstol Pablo. ¿Quieres hacer esto? Entonces quédate como estás, no te cases. Y entonces tendrás todo el tiempo para dedicárselo al Señor. Mientras que muchas veces estando casados no podían. Sobre todo en aquel tiempo que quizás eran tiempos más difíciles para que estando casado al mismo tiempo pudieras tú tener un llamado, un servicio. Hoy en día la situación es diferente y habemos hombres casados, mujeres casadas, que sin descuidar las responsabilidades de casa, su hogar, la atención a la esposa, la atención a los hijos, tenemos el gran privilegio, la gran bendición, el honor que nos permite el Señor de poder dedicar tiempo, aunque tengamos que desvelarnos un poquito si es necesario, pero si es que está en nuestro corazón, pues lo hacemos y podemos compartir lo que estamos aprendiendo. Y de alguna manera cumplimos también con ese aspecto. Repito, aunque sean otros tiempos, no siempre es posible para todos, ¿verdad? Dependiendo de las actividades y las circunstancias de cada quien. Y dice el verso 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. El consejo de Pablo es que si estás casado, que no busques separarte o divorciarte, y en este caso la palabra que se utiliza para la palabra libre, ahí subraya, en el griego es la palabra lou, que se traduce como la acción de desatar. Entonces aquí se puede entender en el contexto de un divorcio. ¿Ok? Está hablando de los divorciados. Cuando dice, estás libre de mujer, cuando dice, entonces aquí puedes entenderlo, estás divorciado de mujer, no procures casarte. Una vez más, regresamos a los conceptos iniciales de este capítulo. Recordarás cómo es que hablando de la Torá y hablando de la enseñanza de Yeshua y del aspecto que genera la unidad, ¿sí? La unidad cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, en el espíritu surgen cosas que, sin importar que te divorcies, ¿sí?, ya no puedes tú en un momento dado separar, porque lo unió al Señor. Y en su momento hablamos de ese tema. Por esa razón Pablo aquí dice, ok, ya estás divorciado, entonces no te cases. No procures casarte, quédate como estás. Quienes ya se encuentran divorciados, ¿sí?, que se queden sin casar, lo cual tiene sentido si recordamos esta implicación en el espíritu de quienes ya fueron casados y que después de separarse se unen con otros. Claro que en este consejo tiene que ver, ¿sí?, con una hipótesis de la cual sería ideal si todos los divorciados tuvieran el don de la continencia. Pero como ya lo analizamos, incluso Pablo lo dice, si no es así, Pablo mismo recomienda que se casen para no quemarse, lo cual por supuesto que no es pecado. Así es de que no hay problema en ese sentido, tampoco se trata de hacerse los valientes
y que sufras en un momento dado. Si tú te divorciaste, también lo analizamos en su momento, cuál es la implicación de que lo que dijo el Señor, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Hablamos de todo lo que implica esta gran declaración, lo que Dios unió. Estamos hablando de una conciencia plena relacionada con la decisión que tomas cuando tú te casas y todas las implicaciones reales del matrimonio. Pero hay gente que no lo hace así. También hablamos de ese tema, citamos algunos ejemplos. Verso 28 dice, más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Aquí estamos hablando de una hipótesis probable de las circunstancias en las que se encontraba viviendo en Corinto en aquella ocasión, en aquel tiempo. Pero por otro lado, ya también hablamos de ese tema. Por supuesto que Pablo jamás prohibiría el matrimonio, pues como lo analizamos desde el inicio de este capítulo, el matrimonio es en realidad una bendición cuando cumple el propósito divino en los esposos. Así es de que Pablo habla de ciertas ventajas que pudieran tener quienes se mantienen divorciados una vez que ya tomaron la decisión de separarse. Solo que de eso depende absolutamente el don que a cada uno Dios le haya dado. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. ¿Recuerdan el verso 7 de este capítulo? Dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Lo que te está diciendo Pablo es, bueno, esto sería ideal, pero no necesariamente tienes que hacerlo así. Y el hecho de que tú te cases, a pesar de que ya te divorciaste, no pecas, ¿sí? Pero tienes que ser consciente de esto también. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Quizás tú te casaste en un tiempo en el que no conocías a Dios. Y si tú no conoces a Dios, tú no podrías ser consciente de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque tu conciencia no entendía o no estabas tú en un momento dado con la certeza de todo el propósito divino que debía cumplir ese matrimonio. Yo te aseguro que muchas de las parejas que se casaron sin conocer a Dios y que si en su momento hubieran conocido al Señor, quizás hubiesen tomado la decisión de no casarse en ese momento o con esa persona. Muchas veces el motivo de casarse de unos y de otros no son divinos, son cualquier otra cosa. Puede ser conveniencia, ¿por qué no decirlo? Todo el mundo lo sabe. Puede ser conveniencia, puede ser cualquier otro motivo. Presión social, imposición, porque ya a final de cuentas ya no te queda de otra, ¿no? Te comiste el pastel antes de la fiesta, como dicen por ahí. En fin, todo eso tiene que ver precisamente con una conciencia antes de tomar la decisión de casarse. Cuando no son conscientes las personas de que el matrimonio, para que sea una bendición, debe cumplir con un propósito divino, entonces las personas simple y sencillamente se casan o se unen en matrimonio civil bajo circunstancias totalmente ajenas al propósito divino. Todo esto es importante que lo consideres, porque muchas personas se preocupan de repente, bueno, hace tiempo, antes de conocer al Señor, mi vida era otra, me casé y las cosas no salieron bien, me divorcié. Pero hoy tienes conciencia de todo esto, tienes conciencia del propósito divino que debe cumplir un matrimonio, un vínculo matrimonial. Y si tú tomas la decisión de casarte, no pecas, haces bien. Así es de que no hay ningún problema, no temas, cumple con el propósito del matrimonio
sin mayor problema. Dice el verso 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Esto no significa que Pablo esté hablando de algo que no hubiese enseñado Yeshua. Al hablar del tiempo, que es como una referencia al reino y el regreso de Yeshua en relación al tiempo del fin. Mateo 24, verso 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Te está hablando Yeshua como si ya fuese inminente. ¿Sí? Dice, vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Se lo está diciendo en ese momento, pero Yeshua sabía perfectamente que le estaría hablando a todas las generaciones postreras. Por otro lado, al decir que los que tienen esposa vivieran como si no la tuvieran, pues Pablo estaba expresando que todo cuanto hicieran que fuese para Dios, incluso el tener a tu esposa, ¿sí? Sin considerar a nuestra familia como si fuera todo lo que importa ya, sino que sea parte de nuestro propósito en servicio al Señor. Es importante considerar esto porque recordemos que cuando nos constituimos como siervos del Señor, nuestro propósito número uno es el Señor y después nuestra familia. No significa que debes descuidar a tu familia, porque si tú descuidas a tu familia no cumples con tu propósito número uno. Está vinculado. Entonces hay que entender esto de forma correcta. Pero no al revés. Muchas personas invierten en los lugares, es decir, se dedican completamente a su familia, ¿sí? Y se olvidan del Señor. O lo dejan en segundo o tercer término. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué dijo Yeshua? Cualquiera que pone a padre, hermanos, antes que a mí, no es digno de mí. Por esa razón Pablo está hablando en este sentido. Entonces hay que entender las palabras de Pablo, que siempre están vinculadas a la enseñanza del Maestro. Dice el verso 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Estas expresiones de Pablo tienen que ver con la exhortación a que las cosas de este mundo no sean nuestro enfoque principal. Que no sea nuestro enfoque principal en nuestra vida, teniendo muy presentes que todas las cosas van a pasar. Todas las cosas van a pasar. Las alegrías, las tristezas, los bienes materiales, etc. Por ello dice Pablo que vivamos como si no existiera todo eso. Pero no en el sentido de no ser conscientes del mundo, sino en el sentido de que todas estas cosas no sean nuestro afán, nuestro mayor anhelo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a andar por el mundo con una actitud de no tocar, no probar, de no asumir responsabilidades. Debemos disfrutar de todo lo hermoso que Dios ha creado en esta tierra. Cuando tenemos la oportunidad de viajar, podemos contemplar lugares hermosos, bosques, ¿sí? Hermosos árboles, ríos caudalosos, lagos, la inmensidad del mar, etc. Todas esas cosas, todas esas experiencias que alientan nuestros corazones, pero podemos admirar estas maravillas de la naturaleza, pero jamás debemos olvidarnos de aquel que las creó y a quien únicamente debemos atribuir todo el honor, toda la gloria de la creación. Esto lo debemos tener presente justo en esta época en que la gente tiende más a ensalzar el orden creado
y a la sabiduría humana y a rechazar a sí mismo al Creador de todas las cosas. Verso 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En el contexto en el que Pablo está hablando, esto tiene todo el sentido, porque el soltero no tendría por qué preocuparse de tareas como la provisión de alimentos para una familia, por ejemplo, o del cuidado de los niños, de la esposa, igual respecto a las obligaciones del hogar, sino que estando sin casarse pueden dedicar más tiempo a los asuntos del reino de Dios. Y de esta manera su ocupación será agradable para ellos, ¿sí? Para ellos mismos se van a sentir satisfechos y también van a agradar al Señor. Verso 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuanto como el espíritu. Así en cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto es normal, esto tiene todo el sentido. Los intereses del casado deben dividirse entre la atención de la familia y la atención de las cosas de Dios. Y por otro lado, la mujer que no se casa, ella no tendría la atención de una familia y toda la ocupación, todo el esfuerzo que implica, sino que su consagración sería total, y por eso, por supuesto que es un beneficio en el contexto del que Pablo enfoca a qué se dedicarían los que se mantuvieran sin casar. Pablo estaba aclarando que ante toda circunstancia, ya sea sin casarse o casados, en todo, Dios debe ser nuestra prioridad. Y la forma de lograrlo es que en todo lo que los casados hagan en sus familias, sea bajo el gobierno de la ley del Señor. Para que de esa manera, entonces el fundamento de nuestros matrimonios y nuestras familias sea de la fe de Yeshua. Un fundamento sólido. Un fundamento sólido va a ser un matrimonio y un hogar sólidos. Verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo, al decir permanecer sin casarse, a estas alturas significó la oportunidad de dedicarse completamente al ministerio sin ninguna distracción. Sin embargo, ello no significa que cualquiera que esté casado no pudiera recibir el llamado. Mucha atención. Recuerden que los discípulos, los apóstoles, eran hombres casados. Solo que las circunstancias son distintas hoy en día, o incluso en aquel entonces. Todo depende del don que da Dios y la capacidad, que también en ocasiones es algo sobrenatural, que da Dios. No todos tienen la misma pasión para dedicar tiempo, esfuerzo. Hay gente, por ejemplo, que hoy te puede decir que tiene horas muertas en el día, por ejemplo, ¿no? Y tienen algún tipo de pasatiempo, no sé, ¿no? Hay quienes no lo tenemos. No tenemos tiempos muertos o pasatiempos. Preferimos cambiar nuestro concepto de pasatiempo al estudio de la Escritura. El mejor pasatiempo para nosotros es ese. No es algo que sea un atributo personal. Eso solamente puede venir del Señor. A veces uno ni siquiera lo entiende. Simplemente lo recibes y lo disfrutas y lo honras. Verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea,
haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Ok? Pablo está diciendo aquí claramente, está dando su opinión acerca de las condiciones que puede tener un soltero y un casado en relación al reino. Pero muy claramente y muy puntualmente está diciendo, no peca, que se case. Por supuesto que independientemente del consejo de Pablo, aclara que si el padre decide dar a su hija en matrimonio, no peca, que se case. Y es aquí donde influye el tema de la convicción y el don de continencia, ¿sí? Es fundamental aquí. En que por mucho que un padre quisiera que sus hijos permanezcan para servir al Señor, pues esa decisión no depende de los padres, sino de Dios y del joven. Por ejemplo, imagínate en las familias en que en un momento dado deciden que su hijo sea entregado al monasterio para que su hijo sea formado como sacerdote. Y la decisión del hijo y la decisión de Dios y el don de continencia, o sea, eso es algo que nunca jamás en la vida dependió de los padres. Y muchas veces los padres, quizás con un corazón sincero de querer agradar a Dios, quizás en el ánimo de consagrar al hijo. Pero aquí estamos ante una circunstancia distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una condición que va más allá de la decisión de personas ajenas a la propia persona, que en este caso es aquel que decide no casarse. ¿Cuál es? El don de continencia. Y por eso Pablo lo especifica. No habla de una capacidad de continencia. No se refiere a eso Pablo. Aquel que tenga la capacidad de continencia. Eso es imposible. Va en contra de la naturaleza humana. Por eso es claro, Pablo aclara y dice, aquel que reciba el don de continencia. Es algo que viene de Dios. No depende de ti. Así es que una vez más, insisto, no temas si estás divorciado, si te divorciaste, si eres hombre o mujer. Si no tienes el don de continencia, no pasa nada, eso no está mal. Pues cásate. A Dios le ha placido más verte casado o casada que soltero o divorciado o divorciada y sufriendo. Que te quede muy claro esto, no tengas cuidado, ¿sí? El don de continencia solo viene de arriba, solo viene del Señor. No estamos hablando de tu capacidad, no hay que engañarnos, no tiene nada que ver contigo y conmigo, eso es algo que viene de Dios. Y cuando viene de Dios, en consecuencia viene la decisión de dedicarse, está ligado. Si Dios te manda la capacidad de continencia, tú vas a decidir no casarte. Porque ya es un don, ya viene ligado el propósito divino. Y entonces al decidir no casarte, no te vas a andar dedicando a cualquier otra tontería. No vas a dedicarte al reino de Dios. El don de continencia viene ligado y en consecuencia cumple el propósito divino. De otra manera, no viene de arriba. No te fuerces a una supuesta capacidad de la que no está hablando Pablo. Así es de que hay que tener paz en ese sentido. Al que le venga esa capacidad, ese don de parte del Señor, va a cumplir su propósito divino. Así es de que Pablo en este punto deja en claro la soltería está bien y que el estar casado está bien y que el estar soltero tiene sus beneficios en el ministerio si tiene el llamado, pero si no tiene el llamado, pues no tiene sentido permanecer soltero, no cumple ningún propósito divino.
Pablo solo habla de la posibilidad de permanecer solteros en la hipótesis en que las personas dediquen sus vidas al reino. Así es de que otro tipo de vida de un solterito o solterita no aplica en este contexto. Así es de que si ya tienes los veintitantos, jovencito o jovencita, no pienses que vas a permanecer siempre muy joven. En el buen ánimo y con todo respeto, por supuesto, si consideren en un momento dado cumplir su propósito divino. Tu propósito divino en este mundo para el cual Dios te ha mandado a este mundo solo es cumplido a través de el matrimonio o de la soltería, pero bajo estos términos de la soltería, dedicado al reino del Señor. Pero no vayas a cometer el error de no ser consciente de esta decisión que solamente viene de ti y que no viene de Dios, y que decidas no casarte y que a la mitad del camino decidas, híjole, me equivoqué. Híjole, qué pena, ¿no? Porque pues, pasa el tiempo y el tiempo no regresa. Y a veces ya es muy difícil, ¿no? Ya personas ya mayores, pues casarse, digo, no es imposible, pero lo ideal, pues estando con la fuerza para que la mujer tenga hijos, los eduquen, porque para eso se requiere también juventud, fuerza. Hoy hay gente que apenas están teniendo hijos y parecían que son sus nietos, ¿no? Y ya no tienen la fuerza y los hijos los hacen como quieren. En fin. Así de que bueno. Verso 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Recordemos que el aspecto cultural de aquel entonces es importante también para entender de que Pablo está habla del aspecto cultural, ¿sí? Hablando de los padres que arreglaban matrimonios incluso de sus hijos. Por eso Pablo habla de los padres que entregaban a las hijas en matrimonio y quienes decidían en un momento dado no darlas en casamiento. Eso en un momento dado implica al aspecto cultural que en aquel momento se daba. Hoy en día en Medio Oriente quizás se da todavía, pero en Occidente es una situación distinta, no se maneja de esa manera. Así es de que esto tiene que ver más que nada por el aspecto cultural. ¿Okay? Verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero aquí te dice una condición. Ok, puedes casarte con quien quieras, pero que sea en el Señor. ¿Qué te está diciendo? No cometas el error, si ya conoces tú a Dios, no cometas el error de unirte en yugo desigual. Ahí es cuando se da el yugo desigual. Cuando tú ya conoces a Dios y tú vas a tomar la decisión de unirte en matrimonio, pero cometes el gravísimo error de casarte con una persona que no cree. Por eso la condición que te dice Pablo es, sí, cásate con quien quiera, con quien quieras, pero que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será que se quede así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Fíjate con que aquí ya dice, ¿qué te está diciendo Pablo? Con otras palabras, yo tengo la autoridad del Espíritu de Dios para darte este consejo. No es un consejo
que a mí se me haya ocurrido. Tiene consecuencias, por supuesto. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo, citando el mandamiento de Deuteronomio capítulo 24, refiere esta posibilidad de que la mujer viuda vuelva a casarse, siempre y cuando ese nuevo matrimonio sea de bendición en el Señor. Sin embargo, Pablo, aclarando que él tiene el Espíritu de Dios, refiere que aunque la ley le permita a la mujer volverse a casar una vez que viuda, Pablo considera que sería mucho más dichosa que se quedara sin casar. Y esa dicha tiene que ver también con la forma en que la verían los hermanos en la congregación, de acuerdo a la misericordia y el amor de la comunidad de creyentes. El trato sería distinto hacia ella, en virtud de que se disponía determinada ayuda, por ejemplo, una ayuda especial en aquel tiempo para las viudas y los huérfanos. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 9. Fíjate lo que dice. Sea puesta en la lista. ¿Y de qué lista está hablando? De esta lista que se realizaba en las comunidades, en las congregaciones, para apoyar a las viudas y a los huérfanos. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué pasa si ya se te murieron dos maridos? En esa hipótesis no ibas a ser puesta en la lista. ¿Por qué no ibas a ser puesta en la lista? Obviamente este tema nos implicaría mucho más tiempo, porque la decisión de una mujer o varón que quedan viudos y deciden no volver a casarse, ellos deciden conservar y mantener en ellos la bendición que Dios les dio en el tiempo que tuvieron con aquella persona que ya no está con ellos, y dedicarse a partir de entonces al Señor. Mientras que quienes deciden volverse a casar, que no está mal, lo permite la ley, ellos finalmente deciden continuar pensando en ellos, que no está mal, repito una vez más, pero desarrollándose una vez más en otro matrimonio. Hay personas que se casan varias veces, se divorcian varias veces, no solamente dos. Es obvio que las circunstancias en el espíritu de esas personas cambian. Es totalmente diferente. Por eso Pablo da este consejo. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Aquí el apóstol Pablo está confirmando que el consejo para las viudas de Corinto, hablando de los beneficios que pudieran recibir con una bendición del Señor, era en ese sentido. Y dice el verso 10, que tenga testimonio de buenas obras. Fíjate los requisitos, para que una viuda pudiera recibir la ayuda de todos los hermanos, la misericordia y el amor, en hechos tangibles. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, es decir, que sea servicial, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero, y aquí viene el pero viudas jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra el Mesías, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas
hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Fíjate bien que entonces la primera hipótesis de la lista eran viudas que no tenían quien viera por ellas. Y ya mayores, ya gente muy madura, muy ancianas, pues. Pero fíjate, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, etc. Verso 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Fíjate qué importante. Fíjate cómo termina aquí. A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces las otras no eran viudas. ¿De qué está hablando Pablo? Las que en verdad mantengan la condición de viudez delante de Dios. Punto. Y no tengan quien, exactamente. Es decir, que la condición de viudez en el contexto de las palabras de Pablo no solamente tiene que ver con el hecho de que el marido se murió, no. Con otros aspectos que involucran ya la condición actual de la mujer, en este caso, ¿cuál sería? Pues que no tiene quien vea por ella. Que no tenga hijos que en un momento puedan apoyarla. Que no tenga familia que vean por ella. Su familia, la congregación, la iglesia, se constituye como su familia y ven por ellos, por ellas. Esto significa que Pablo otorgó un valor muy, muy importante y especial a quienes mantenían la condición de viudez, que en verdad lo eran, y no solo por haber muerto el marido, sino por una actitud en testimonio de verdad y santidad delante de Dios. Aquí concluimos esta serie de estudios, cuatro estudios que, de alguna manera han sido de bendición para un servidor primeramente, espero que para ustedes también. Y bueno, vamos a hacer una lista de estos 4 estudios especiales junto con otros que vamos a tener después en las siguientes cartas que hablan precisamente también del tema del matrimonio, para que en su momento tengamos por ahí ya un repertorio relacionado con este tema. Yo creo que es muy importante para que lo platiquen con sus hijos, para que los jóvenes tomen opinión también, si consideran que puede servirles de algo estos estudios, estas meditaciones que hemos tenido en este capítulo. Pues bueno, les invitamos para que lo tengan presente, tomen notas. Si tienen alguna duda, pues por supuesto que en lo que sea posible nos va a dar mucho gusto poder apoyarles. Así es de que así es, como dice mi querido Osvaldo, ¿a cuántas viudas se han dejado desamparadas, sí? Cuando realmente tendrían que ser las más socorridas en las iglesias, en las congregaciones, y muchas veces no les importa cómo sea. Hoy en día los responsables de orientar a las personas no hablan de ese tema. Tendríamos que poner atención, mayor atención en relación a estas viudas que tengan estas condiciones. Así es de que a partir de hoy
quiero pedirles públicamente que me apoyen, que me ayuden para hacernos llegar nombres de las personas que están, que nos acompañan, que están en este grupo, o que de alguna manera, o que no estén en este grupo, pero que tengan la fe que nosotros compartimos, que creemos en el Señor, que sean creyentes y que tengan la condición de viudez, de las condiciones de las que estamos hablando, que sean gente mayor, que no tengan familia, quien vea por ellas, que estén solas, que por favor nos manden una nota a mi esposa o a un servidor y nosotros nos encargaremos de analizar las circunstancias y en un momento dado, pues quizás no sea mucho, ¿verdad? Pero de alguna manera poder apoyarles. Y tratar de ir cumpliendo esto que de alguna manera, a partir de Yeshua, comenzó a hacerse de forma correcta. Recordemos que fue uno de los aspectos que más le dolió a Yeshua, que más le dolieron, el abuso que se tenía por parte de los líderes, de los que enseñaban las escrituras, pero lo que más les interesaba era el dinero, recibir de todo tiempo, estar recibiendo solamente ellos. Les hemos compartido públicamente, hemos agradecido algunos hermanos que nos han apoyado en algunas ocasiones para poder hacer el pago de los servicios que se utilizan para compartir todos los estudios que se comparten, mantener el servicio de las plataformas de forma gratuita para otros. De eso también en un momento dado pudiéramos tomar para aportar, para apoyar a gente que esté en esa condición. Huérfanos también, que no tengan en un momento dado quien vea por ellos. Yo sé que es una situación más difícil, más complicada que en aquel entonces, porque Pablo está hablando de comunidades, congregaciones presenciales, físicas. En caso de nosotros, pues nos reunimos de diferentes partes del mundo, pero no significa que no podamos en un momento dado encontrarnos en una situación así con alguna persona y que podamos tener este gran privilegio y bendición de poder apoyar a personas que se encuentren en esa circunstancia. De eso se trata, ir aprendiendo la escritura, aprendiendo la Biblia, poner en práctica. Si no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo de cómo es que vivían en aquel entonces, pues de nada o de muy poco nos sirve. Así es de que pues vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración para dar gracias al Señor por este tiempo maravilloso, hermoso que nos ha dado a través de estos 4 estudios relacionados con el matrimonio, y que les invito para que nuevamente los escuchen. Van a estar publicados en las plataformas que ya ustedes conocen. Muchas gracias. Bendito eterno Dios, gracias te damos, Padre, por este estudio que nos has permitido tener. Gracias porque bendito eres tú, nos has hecho libre, hijos de la libre, hijos de lo celestial, Señor, por la doctrina de Yeshua. Padre eterno, gracias por estos mandamientos que tú nos das, mi Dios, y que queremos cumplir en todo lo que tú nos dices, Padre. No por obligación, sino por amor, Señor, porque nos hemos hecho siervos tuyos, mi Dios. Te pido, Señor, que estas palabras sirvan para matrimonios que quizás estén iniciando o estén en el pensamiento, Señor, en prospectos, Padre, o que ya están, Señor, en matrimonios jóvenes, en matrimonios también maduros, Padre, porque tú nos enderezas nuestras sendas en todo momento, Padre eterno. Y toda tu palabra no vuelve a ti vacía, sino va con un propósito, y es de prosperarnos, de ayudarnos, Señor, en nuestras relaciones, Señor, y que cada vez nosotros seamos dignos delante de ti y cada vez más santos delante de ti, Señor. Santifícanos
con tus mandamientos, santifícanos con tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tu bendita palabra llegue a tus siervos en todas partes del mundo, a las viudas, a los huérfanos, Señor, provéeles, Padre. Te pido por aquellas personas que pongas en el pensamiento, Señor, para que iniciemos esta ayuda, que solamente sea dirigido por ti, Padre eterno. Gracias te damos, Papito, por este tiempo que vivimos, porque esta palabra puede regarse a todo el mundo, Señor, puede distribuirse a todo el mundo. Gracias por estos medios también, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Amén.